Hola, ¿qué tal a todos? Espero que estén bien. Seguimos a la siguiente cápsula del día de hoy. Hoy vamos a estar viendo la misma unidad, que es la unidad de categorías básicas de las emociones, donde ya hemos hablado de algunas emociones. Hoy vamos a hablar de más emociones. Vamos a hablar de la sorpresa, sobresalto, asombro y desconcierto. Vamos a hablar un poco de qué significa cada una y cómo se interactúa en diferentes situaciones, sea así el caso, ¿no? Hay que recordar que nosotros hemos estado hablando durante todas estas sesiones referente a las emociones que hay hoy en día y que muchas veces no prestamos atención, que existen y también no prestamos atención en qué etapa de la vida se puede presentar o se puede seguir presentando dependiendo la situación. Es importante saber identificar y saber detectar a tiempo cuando hay situaciones un poquito a mayores. Yo les puedo platicar que si queremos llegar a ser, tener un puesto, perdón, importante, tenemos que tener claro nuestras emociones y saberlas controlar, ya que si tenemos situaciones difíciles, hay a veces que vamos a tener situaciones inadecuadas. Entonces ahí lo correcto es, es entender estas circunstancias y verlas de una mejor manera, ¿vale? Entonces, para que quede claro por allí, las emociones que vamos a seguir viendo son importantes detectarlas si las tenemos y bueno, vamos a escuchar sus definiciones. Muchas veces sabemos que existen ciertas emociones y no sabemos su significado. Las que vamos a ver el día de hoy son un poquito más técnicas. Vamos a ver si alguna vez entendimos el significado de cada una de ellas, ¿vale? Muy bien. Vamos a iniciar entonces. La materia sigue siendo clasificación de gestión de emociones, donde vamos a ver ahora el tema eh, perdón, sobre la unidad número 2 de categorías básicas de las emociones. Vamos a iniciar con la número uno, sorpresa. La sorpresa es una emoción básica que se manifiesta cuando ocurre algo inesperado o fuera de lo común. Creo que esta definición, pues, perdón, esta emoción es un poco más común, que se presenta en edades tempranas y donde inconscientemente la desarrollamos con expresiones faciales, donde sabemos que si una persona tiene estas expresiones faciales, está teniendo una sorpresa, ¿no? O le están sorprendiendo algo, ¿no? Muchas veces se detecta de forma directa este panorama, entonces va enfocado a esta opción, ¿no? Su función principal es interrumpir el curso normal de pensamiento y atención, permitiendo que la persona analice lo sucedido y decida cómo reaccionar. Aunque suele ser momentáneo, puede tener un carácter positivo o negativo. La sorpresa pueden tomarlo de una manera distinta. A veces me sorprendo cuando pasa algo inadecuado. Me sorprendo que alguien está haciendo algo que no es correcto, ¿no? Es decir, eh, le dimos una orden a un niño y ese niño no lo hizo caso y nos sorprende cómo ese niño no sigue la indicación. Esa emoción de sorpresa es negativa porque pues obviamente vemos que no hay una atención o no hace caso en la indicación que estamos haciendo. Sorpresa también de felicidad es la más común, es cuando tenemos un regalo, escuchamos una buena noticia, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las dos formas que podemos entender sobre la sorpresa. Y la sorpresa estimula la curiosidad, despierta la atención y favorece el aprendizaje, ya que la sorpresa, ¿qué pasa hoy en día con actividades extracurriculares que a veces le decimos a alguien? Vamos a practicarla, pero tiene que gustar, le tiene que sorprender. Y luego surgen lo que son las clases muestras. Las clases muestras, cuando un niño llega a una actividad, a una clase cualquiera y tiene una clase, lo cual tiene que sorprender su atención para poderla llevar a cabo. Entonces, cuando ocurren esas situaciones particulares, podemos entender que se lleva una sorpresa positiva, ya que le sorprendió la clase que tuvo el ese día. Regularmente, las clases muestras tienen ese objetivo en particular, sorprender al público nuevo y poderlo enamorar para que se quede en esa actividad. Se presta a tener como una estrategia a utilizar en diferentes panoramas. También, cuando tenemos que en la parte empresarial,
cautivar a un cliente. Entonces, para ello hay que sorprenderlo con algo. Puede ser de manera emotiva, física o situaciones estratégicas que puede funcionar, ¿no? Para eso se utiliza estas acciones, ¿vale? Vamos a ver el siguiente. Sobresalto. El sobresalto es una reacción emocional intensa que surge de manera instantánea ante un estímulo repentino, como un ruido fuerte o un movimiento brusco. Muy bien. Los sobresaltos, como bien dice, son en dos panoramas. Tenemos una sensación de ruido fuerte o un movimiento brusco. El sobresalto parte también de una situación anormal que estemos en un panorama y escuchamos o vemos algo que nos genera un impacto, ¿no? Y esto hace que nos sobresalte una situación. Por ende, esta es la definición de sobresalto, que se considera una respuesta automática del cuerpo que prepara al organismo para actuar mediante al aumento de ritmo cardíaco y activación de los sentidos. Es algo que no podemos controlar y vean las afectaciones que puede provocar. Muchas veces hemos escuchado que un sobresalto puede generar alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque pone anormal situaciones personales de cada uno. Cardíaco, hablamos del corazón. Activaciones de sentido, podemos hablar del sistema nervioso. Entonces, tiene su pro y y su contra. Yo he escuchado en algún momento personas de alta edad que buscan este tipo de panoramas que los sobresalte sobre situaciones positivas en su vida para que pues le dé estas reacciones a su ritmo cardíaco o a su activación nervioso para que los estimule. Parte también estas emociones a veces de cómo pueden ayudar a curar situaciones complicadas de vida. Muchas veces en temas emocionales, muchos temas también cuando estamos un poco deprimidos, etcétera, etcétera, etcétera. Un sobresalto puede tener estas dos contrapartes positivas o negativas. Aunque dura poco tiempo, ¿eh? Sobresalto puede generar una sensación de miedo o alerta dependiendo del contexto en que ocurra. El último sobresalto que yo tuve, chicos, les comparto, fui a un circo. Sabemos que hoy en día los circos ya no permiten animales, pero este circo me llamó mucho la atención ya que pues hacían actividades un poquito extremas y aunque los personajes, mi sobresalto fue más que el personaje estaba nervioso y se le ve al que está haciendo la actividad y aún así lo logró. Había una chica que empilaba tubos y empleaba muchos tubos que no eran simétricos y obviamente se movían y esta persona los empilaba y luego se subía arriba de todos ellos. Esta persona estaba muy nerviosa, incluso le cayeron varios en el momento, pero pues me llamó mucho la atención, eso me saltó, porque como al final lo logra a pesar de que tenía un nervio, ¿no? Entonces fue esa sensación que me provocó de forma directa. Asombro. A diferencia, el asombro combina sorpresa y admiración. Aparece cuando algo nos impacta profundamente por su belleza, magnitud o complejidad. Chicos, de manera personal les comparto que voy a ser padre de familia y a mí me asombra mucho cómo mi recién nacido le hago estímulos personales y me sonríe, me sigue la mirada y eso me asombra, me da una satisfacción, porque pues es algo único como un papá nuevo que uno puede sentir y es algo, digo, ese es un ejemplo, pero yo creo que muchos de ustedes pueden tener situaciones donde tengan un familiar enfermo y hacen que se recupere de una forma instantánea o con alguna situación muy bonita y hace que se asombren y pues les dé una alegría, ¿no? Más que nada si es un familiar muy cercano, ¿no? Muy bien. Es una emoción que invita a la reflexión y al descubrimiento, motivando la exploración y el deseo de aprender más sobre lo que nos causa esa impresión. El asombro está ligado a la creatividad y al desarrollo del conocimiento, ya que despierta una apertura emocional hacia nuevas experiencias. Como observar, ayuda mucho, un asombro realmente impacta mucho en un personaje enfocado de forma positiva. Incluso lo hace reflexionar, a crear, indagar, descubrir alguna situación más complicada y hace que pues se genere un impacto positivo, ¿no?
Y esto ayuda a que, pues obviamente nosotros nos involucremos más en esta misma área, ¿no? Entonces, este es el enfoque sobre el tema de reflexión. Entonces, como les ponía el ejemplo, también del familiar, pues obviamente, cuando un familiar pues se recupera, pues uno se analiza que si esa persona se enfermó de tal cosa, nosotros vamos a tratar de evitarlo porque estar en ese panorama es complicado. Todas esas partes que realmente a veces pasa cuando tenemos un asombro positivo o negativo. Un ejemplo mío podría ser de que, pues vivir estos momentos cada día a día y disfrutarlo, creo que es mi motivación, ya que muchas veces muchos padres de familia a veces no pueden vivir estos panoramas por su trabajo, por actividades que ellos tengan, etcétera. Entonces, yo me siento muy afortunado de verlo, estar viviendo esta etapa y seguirla viviendo de esta misma manera. Todo es parte de un proceso, todo tiene una reflexión, un objetivo, pero es importante que lo entendamos de esta misma manera. Muy bien, este es en caso del asombro. Yo creo que muchos de ustedes pueden tener varios ejemplos de asombro y el asombro, a diferencia de los otros emociones que hemos tomado, pues deja algo bonito y impactante en nuestra vida, porque como les dije, en mi situación personal, pues nunca lo voy a olvidar. Incluso cuando uno se enferma también, nunca lo puedo olvidar y evita algunos de esos problemas, ¿no? Muy bien, vamos a la última emoción que vamos a ver el día de hoy, que es desconcierto. El desconcierto se produce cuando una situación no encaja con nuestra expectativa o conocimiento previos, que genera confusión y una sensación temporal de pérdida de control. Chicos, el desconcierto. Muchas veces nosotros planificamos alguna actividad, la diseñamos a un panorama que nosotros sabemos cómo va a funcionar, pero sorpresa, no sucede de esa manera, aún así teniendo la experiencia y el conocimiento exacto, y sale de una manera inadecuada. ¿Qué pasa? Genera un desconcierto y hace muchas veces que uno pierde el control. ¿Por qué? Porque dice, ah, caray, pues yo conozco todo ello, o sea, es imposible que a mí me salga algo de forma inadecuada, pero no es cierto. Muchas veces, aunque queramos decir que somos especialistas, perdón, en algo, no somos expertos y siempre el aprendizaje estará constante en estas situaciones, ¿no? Sin embargo, esta emoción tiene una función adaptativa, ya que nos impulsa a buscar respuesta y reorganizar nuestras ideas para comprender mejor lo que ocurre. Como les decía, yo puedo decirles que soy experto en muchas cosas, pero sin embargo, yo cada día sigo aprendiendo y a mí me gusta aprender. ¿Por qué? Porque yo siento que si todos seguimos aprendiendo, seguimos avanzando. Hoy en día la tecnología nos está acaparando muchas situaciones y yo he visto mis compañeros docentes, algunos que han omitido de tomarlos en cuenta por diferentes panoramas, ¿no? Pero pues yo opino que para todos es importante el cambio, ¿no? El cambio vino para quedarse y es bueno adaptarse también a la situación de cada una de ellas. Es parte también de nuestro proceso como docente o como profesionista. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo el día de mañana nos va a funcionar y quizá no nos funcione de todo completo, pero hay panoramas que sí nos deben de funcionar y para mí es lo más importante. Y esta parte yo les recomiendo mucho que lo autoanalicen el desconcierto. Es algo muy normal. A veces creemos saberlo todo, pero no es cierto. Jamás aprendemos a comprender todo y bueno, es parte de nuestros procesos educativos, ¿no? O informativos. Aprender a tolerar el desconcierto fortalece la resiliencia y la capacidad de adaptación emocional. Y sí, como mencionaba, va a llegar un momento donde te va a pasar muy seguido, donde tú dirás, esto, yo sé que no va a fallar, pero va a fallar. Siempre hay que esperar, y lo decíamos en cápsulas anteriores, siempre hay que esperar lo peor de cualquier situación para que cuando pase algo no lo tomes de una manera muy impactante en tu vida y te genere mucha controversia o alguna situación anormal. Yo recomiendo mucho esta situación, que cuando nos pase, pues respirar, cabeza fría siempre y tomarlo para bien, ¿no? Como bien decía hace un momento, todo es para un aprendizaje, para seguir mejorando. Y por último, ayuda a que tengamos la capacidad de poder afrontar estas situaciones de una manera un poquito más congruente, ¿vale? Muy bien, chicos, hasta aquí la cápsula de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Recuerden que seguimos tomando en cuenta las emociones y su significado de cada una de ellas. Espero que sea lo más claro posible para ustedes. Bueno, me despido hasta aquí. Gracias por su atención, chicos. Hasta luego.